Buenos días, Doc. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Karen Robalino y hoy día les voy a hablar de la función de la ADH en el control de la excreción renal de agua. El exceso de secreción de ADH suele dar lugar a solo un pequeño incremento del volumen de líquido extracelular y grandes reducciones de la concentración de sodio. La ADH es importante al permitir que los riñones formen pequeños volúmenes de sal, sobre todo durante la privación de agua, que aumenta las concentraciones plasmáticas de ADH, lo que a su vez incrementa la reabsorción renal de agua y ayuda a minimizar la reducción del volumen de líquido extracelular y de la presión arterial. La infusión de grandes cantidades de ADH causa inicialmente la retención renal de agua y un aumento del 10 al 15% del volumen de líquido extracelular. A medida que la presión arterial aumenta en respuesta a este aumento del volumen, gran parte del exceso de este mismo se excretará por el mecanismo de diuresis por presión. Además, el aumento de la presión arterial provoca natriuresis por presión y pérdida de sodio del líquido extracelular. Tras varios días de la infusión de ADH, el volumen de la sangre y el volumen de líquido extracelular no se elevarán más de un 5 a 10% y la presión arterial también se elevará a menos de 10 milímetros de mercurio. Las concentraciones altas de ADH no incrementan de forma importante el volumen de líquido corporal ni la presión arterial, aunque las concentraciones altas de ADH van a reducir de forma intensa la concentración extracelular del ion sodio. Esto debido a que la mayor reabsorción renal de agua va a diluir el sodio extracelular, y al mismo tiempo, el pequeño incremento de la presión arterial que tiene lugar va a provocar un paso del sodio del líquido extracelular a la orina a través de la natriuresis por presión. En los pacientes que han perdido la capacidad de secretar ADH por una destrucción de los núcleos supraópticos, el volumen de orina puede ser de 5 a 10 veces mayor con respecto al normal. El aumento en el volumen se compensa casi siempre por la ingestión de suficiente agua para mantener el equilibrio hídrico. Función del péptido natriurético auricular en el control de la excreción renal. Este contribuye a la regulación del volumen de líquido extracelular. El péptido natriurético auricular, conocido como ANP, es liberado por las fibras musculares de las aurículas cardíacas. El estímulo para la liberación de este parece ser el estiramiento de las aurículas, lo que puede provocar un exceso del volumen. Una vez que esta es liberada, el ANP entra en la circulación y va a actuar sobre los riñones, donde causará pequeños incrementos de la filtración glomerular y reducción en la reabsorción de sodio en los conductos colectores. Aumenta la excreción de sal y agua, lo que va a ayudar a compensar el exceso del volumen sanguíneo. Los cambios en las concentraciones de ANP van a ayudar a minimizar los cambios del volumen sanguíneo durante diversos trastornos, como el aumento de la ingestión de sal y agua. Sin embargo, la producción excesiva de ANP o incluso su falta completa no van a provocar cambios importantes en el volumen sanguíneo, porque estos efectos pueden superarse fácilmente con pequeños cambios de la presión arterial, actuando a través de la natriuresis por presión. Las infusiones de grandes cantidades de ANP incrementan la eliminación por la orina de sal y agua y causan ligeras reducciones de volumen sanguíneo. En menos de 24 horas, este efecto es superado por una ligera reducción de la presión arterial, lo que normaliza la diuresis a pesar de que sigue existiendo un exceso de ANP. Respuestas integradas a los cambios en la ingestión de sodio. Los riñones tienen la capacidad de hacer coincidir su excreción de sal y agua con ingestiones que pueden ir desde una décima parte de lo normal hasta 10 veces del valor normal. La ingestión elevada de sodio suprime los sistemas antinatriuréticos y activa los sistemas natriuréticos. A medida que aumenta la cantidad de sodio que se ingiere, la pérdida de sodio va ligeramente por detrás de esta. El tiempo de retraso da lugar a un pequeño aumento del equilibrio acumulado de sodio, lo que va a provocar un ligero incremento del volumen de líquido extracelular. Este pequeño aumento del volumen de líquido extracelular es el que va a desencadenar varios mecanismos para aumentar la excreción de sodio. Entre estos son: primero, la activación de los reflejos de los receptores de presión baja que se originan en los receptores de estiramiento de la aurícula derecha y los vasos sanguíneos pulmonares. Las señales de los receptores del estiramiento van al tronco encefálico y van a inhibir la actividad nerviosa simpática de los riñones, para reducir la reabsorción tubular de sodio. Este mecanismo es el más importante durante las primeras horas, tras un gran incremento en la ingestión de sal y agua. Segundo, la supresión de la formación de angiotensina 2 causado por el aumento de la presión arterial y la expansión del volumen de líquido extracelular. Este reduce la absorción tubular de sodio al eliminar el efecto normal de la angiotensina 2 de incrementar la reabsorción de sodio. Además, va a disminuir la secreción de aldosterona, lo que reducirá aún más la reabsorción tubular de sodio. 3. El estímulo de los sistemas natriuréticos, en especial el ANP, contribuye a la mayor excreción de sodio. Y 4. Los pequeños incrementos en la presión arterial causados por la expansión del volumen tienen lugar con un aumento importante en la ingestión de sodio. Este mecanismo eleva la excreción de sodio a través de natriuresis por presión.
Esto conduce a un aumento de la excreción de sodio cuando aumenta la ingestión de sodio. Se producen los cambios opuestos cuando la ingestión de sodio se reduce por debajo del valor normal. Pueden no producirse aumentos mensurables de la presión sanguínea con incrementos elevados de la ingestión de sodio durante varios días, pero si esta ingestión se mantiene por mucho tiempo, por ejemplo un plazo de meses o años, los riñones podrían llegar a dañarse y perder la eficacia para la excreción de sodio, con lo que necesitarían un aumento de la presión arterial para lograr mantener el equilibrio de sodio a través del mecanismo de natriuresis por presión. Trastornos que dan lugar a aumentos grandes del volumen sanguíneo y del volumen de líquido extracelular. Van a existir condiciones anormales que pueden generar el aumento de ambas variables. Casi todas estas condiciones están relacionadas con alteraciones circulatorias. Aumento del volumen sanguíneo y del volumen de líquido extracelular debido a cardiopatías. En personas que sufren insuficiencia cardíaca congestiva, el volumen sanguíneo puede aumentar de un 15 a un 20% y el del líquido extracelular hasta 200 veces más. Esto porque se reduce el gasto cardíaco y en consecuencia se reduce la presión arterial. Este efecto a su vez va a activar a múltiples sistemas encargados de ahorrar sodio, entre los cuales están el sistema renina-angiotensina, aldosterona y el nervioso simpático. La presión arterial baja va a hacer que los riñones retengan sal y agua en un intento de normalizar la presión arterial y del gasto cardíaco. Si no es demasiado grave la cardiopatía, el aumento del volumen sanguíneo puede normalizar prácticamente el gasto cardíaco y la presión arterial, mientras que la excreción de sodio finalmente se normalizará con esto, aunque va a quedar un aumento de volumen de líquido extracelular y de volumen sanguíneo para que el corazón debilitado pueda bombear adecuadamente la sangre. Pero si el corazón llega a estar muy debilitado, la presión arterial no será capaz de aumentar lo suficiente para normalizar la diuresis, y cuando esto ocurre, los riñones van a continuar reteniendo volúmenes de agua hasta que se desarrolla una congestión circulatoria y la persona finalmente fallecerá de un edema pulmonar a menos que se tomen medidas correctoras. En la insuficiencia miocárdica, por otra parte, al igual que en las cardiopatías valvulares y las cardiopatías congénitas, el aumento del volumen sanguíneo va a actuar como una compensación circulatoria importante, lo que ayuda a normalizar el gasto cardíaco y la presión arterial. Esta compensación permitirá incluso al corazón debilitado mantener un nivel de gasto cardíaco suficiente para ser compatible con la vida. Aumento del volumen sanguíneo causado por el incremento de la capacidad de la circulación. Cualquier trastorno que aumente la capacidad vascular también aumentará el volumen sanguíneo para llenar esta capacidad extra. Un aumento en la capacidad vascular va a reducir inicialmente la presión media de llenado circulatorio, lo que reduce el gasto cardíaco y la presión arterial. La reducción de la presión provocará la retención renal de agua y sal hasta que el volumen sanguíneo aumente lo suficiente como para llenar esta capacidad extra que se creó. En el embarazo, la mayor capacidad vascular del útero, la placenta y otros órganos aumentados de tamaño hacen que el volumen sanguíneo aumente entre un 15 y un 25%. De igual manera, en forma similar, en pacientes con grandes venas varicosas en las piernas, pueden llegar a haber casos en los que puede soportar hasta 1 litro extra de sangre. Trastornos que provocan un gran aumento del volumen de líquido extracelular, pero no con un volumen sanguíneo normal. En varios trastornos el volumen de líquido extracelular aumenta mucho, pero el volumen sanguíneo continúa normal o incluso llega a reducirse. Estos trastornos suelen iniciarse por la pérdida de líquido y proteínas al intersticio, lo que tiende a reducir el volumen de sangre. La respuesta de los riñones a estos trastornos va a ser similar a la que se produce después de una hemorragia. Estos van a intentar retener sal y agua para tratar de normalizar el volumen sanguíneo, pero gran parte del líquido extracelular sale en el intersticio provocando un edema mayor. Síndrome nefrótico. Se causa por la pérdida de proteínas plasmáticas de la orina y la retención renal de sodio. En este los capilares glomerulares pierden grandes cantidades de proteínas al filtrado y la orina por una mayor capilaridad y la permeabilidad glomerular. Pueden perder entre 30 a 50 gramos de proteína por día, haciendo que a veces la concentración plasmática de proteínas se reduzca a menos de un tercio del valor normal. La presión coloidosmótica del plasma baja, por lo que los capilares de todo el cuerpo van a filtrar grandes cantidades de líquido en diversos tejidos, lo que a su vez provocará un edema y reduce el volumen del plasma. La retención renal de sodio en un síndrome nefrótico se produce a través de múltiples mecanismos activados por la salida de proteínas y líquido del plasma hacia el líquido intersticial, tal como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático. Los riñones continúan reteniendo sodio y agua hasta que el volumen del plasma casi se normaliza, pero debido a esta gran retención, la concentración plasmática de proteínas se diluirá aún más y hace que más líquido salga de los tejidos hacia el organismo. Cirrosis hepática. En esta va a haber una menor síntesis hepática de proteínas plasmáticas y retención renal de sodio. Va a tener una secuencia similar a la del síndrome nefrótico, excepto que en la cirrosis hepática la reducción de la concentración plasmática de proteínas se debe a la destrucción de los hepatocitos, lo que reduce la capacidad del hígado de sintetizar las proteínas plasmáticas. La cirrosis también está acompañada de grandes cantidades de tejido fibroso en la estructura hepática, lo que impide en gran medida el flujo de sangre a través de la vena porta por el hígado. Esto aumenta la presión capilar a través del lecho vascular portal,
lo que también contribuye a la fuga de líquido y proteínas hacia la cavidad peritoneal, un trastorno llamado ascitis. Los riñones continúan reteniendo sal y agua hasta que el volumen plasmático y la presión arterial se normalizan. Aquí se encuentran las referencias y muchas gracias.